Esto es Colmenafy. En breve comenzamos. ¡Listo! Ya es jueves de Colmenafy y me llena de mucha alegría poder estar nuevamente con ustedes y compartir reflexiones en torno a los buenos tratos hacia niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Claudia Ávila Schlottel y les invito amablemente, como cada jueves, a seguirnos en nuestro podcast a través de Spotify, en donde nos pueden encontrar como Colmenafy, F-A y latina. Y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y aquí mismo en YouTube nos encuentran como @América por la Infancia. Hoy estoy muy contenta de poder compartir la próxima hora con una maravillosa mujer y una gran profesional de la cultura de los buenos tratos a las infancias. Con ella tendré el placer de entretejer el episodio número 25. Amo los números 5. Esta mujer es trabajadora social, es magíster y ella es Margarita Alvear, creadora de Universo de Familias. Bienvenida, Margarita. Hola, Trau, muchas gracias por esa energía tan linda. También me encanta poder estar aquí contigo, que para mí eres una gran mujer, admirada por todo ese trabajo y ese esfuerzo, esa energía tan linda que le pones a todo lo que haces. Te quiero mucho, lo sabes, y me siento muy feliz, honrada de que me hayas invitado a tu espacio. No, muchísimas gracias a ti por hacer un espacio, por permitirnos que la gente conozca más de Margarita Alviar y todo ese trabajo que tú llevas muchos años haciendo en Universo de Familias y en otros espacios para otras personas. Así que encantada de que la gente te escuche, reflexione contigo y aprenda contigo. Em, Ay, no he dicho, nuevamente se me pasa a decir cuál es el tema. Y para este episodio 25, el tema es la prioridad en la crianza. A veces vivimos en este mundo de las eternas prisas. Hay una contracultura ahí de, ojalá en algún momento sea la cultura del slow motion, todo lento, con calma. Y en este estira y afloja entre la rapidez, la inmediatez del mundo en el que vivimos y ir más lentos, más pausados, atendiendo los ritmos. En este momento, el episodio 25 es justamente para saber cuál es la prioridad cuando estamos ejerciendo nuestra labor de parentalidad. Así que antes de empezar, Margarita, déjame presentarte. ¿Estás lista? Lista. Perfecto. Pues Margarita Alviar es una mujer colombiana. Es mamá y es esposa. Es magíster en terapia de familia con énfasis en crianza. Su experiencia profesional la ha llevado a acompañar los procesos de paz en su país, que es Colombia. También la ha llevado a atender en terapia de familia y docencia universitaria. Es creadora de Universo de Familias, un espacio muy bonito dedicado a la reflexión y difusión de temas relacionados con la crianza y la vivencia de paternidades y las maternidades. Así muy breve para entrarle duro al proceso reflexivo de nuestra conversación, ¿cierto? Así es. Comencemos, mi Trau. Comencemos, Margarita. ¿Qué es esto de la prioridad en la crianza? Primero me gustaría preguntarte cuál es la función de criar, o sea, ¿por qué es tan importante criar? ¿Por qué este movimiento de los buenos tratos en la crianza cobra tanta importancia? Estamos ante el mayor reto que cualquier ser humano podría tener y es acompañar a los niños y a las niñas a descubrirse, a formarse, a construirse en el día a día como ciudadanos del mundo.
como conciudadanos con otras personas de todas las edades, de todas las clases, de todo el mundo. Y ese es el principal reto que creo yo tenemos los seres humanos, acompañar a otros, seamos papás o no, nos vemos enfrentados a la convivencia con niños en muchísimos espacios. Y es un reto enorme porque por más que leamos, por más que pretendamos prepararnos, la crianza nos toma por sorpresa en muchas de sus facetas, en muchos de sus momentos. Criar es acompañar, criar es guiar, criar es descubrirnos nosotros en una faceta de la vida donde quizá nos imaginamos, pero estar ahí es muy diferente a ese imaginario que pudimos haber tenido cuando nos soñábamos o nos pensábamos papás o mamás. Criar es un crecer junto a nuestros hijos, un descubrir junto a ellos muchas cosas que no sabíamos que teníamos, entre buenas y no tan buenas, cosas por mejorar. Es una responsabilidad enorme con la salud mental y emocional de ese pequeño que está a nuestro cargo, porque de la crianza depende en gran medida la salud mental de ese hijo que va a salir al mundo a relacionarse con otros, a tomar decisiones, a acompañar a otros seres humanos en las diferentes instituciones y los caminos que elija de vida. Es una responsabilidad enorme, no es simplemente tener hijos y velar por el bienestar material y económico y quererles dar lo que no tuvimos. Y lo hago entre comillas porque es un trabajo de crecimiento. Para poder ser papá y ser mamá es necesario hacer una evaluación de la propia crianza porque es lo que traemos en los bolsillos. Como me criaron a mí, son esas herramientas con las que yo cuento de manera automática en el bolsillo, de esas que no hay que pensar mucho. Pero a nosotros en nuestra propia crianza nos pasaron cosas maravillosas, pero también nos pasaron cosas que no debieron haber pasado. Y es precisamente ahí en ese punto donde tenemos los papás y las mamás o los docentes o los profesionales que atendemos familia e infancia el gran reto y es seguir reproduciendo aquello que agradecemos de nuestra infancia, pero parar y repensar aquello que no debió haber pasado con nosotros y que no debe pasar con nuestros hijos, que son precisamente los malos tratos. Exacto, ya llegamos a los malos tratos, que es justamente a veces no necesariamente el polo opuesto, porque los buenos tratos significa mucho más que la ausencia de malos tratos, ya nos vas a decir, pero voy a aprovechar que dijiste varios conceptos. Descubrirnos, redescubrirnos como personas, como infantes, descubrirnos capaces de jugar, porque a veces, justamente el siguiente episodio vamos a hablar con una querida compañera tuya, Paola Flores, sobre apego y Mm. juego. Y, y estoy segura de que vamos a hablar mucho sobre esta oportunidad de descubrirnos como los niños que no pudimos ser por esta cultura. Y aquí la siguiente palabra que destaco es oportunidad, responsabilidad. Estos conceptos generalmente, tú bien decías que nada más los asociamos con el bienestar económico, eh, y no pensamos en esas otras necesidades que resultan ser las más importantes, las necesidades emocionales, ¿cierto? Así es que de esa atención y precisamente ese vínculo del que vas a poder desarrollar el tema mucho más ampliamente con Pau, gran profesional, depende, es propio que el niño va desarrollando para sí mismo. Y entre más amor propio, sabemos que hay más seguridad, más confianza para explorar el mundo, para descubrirlo. Se genera también esa confianza en esos papás, en esas mamás. Es la base de la salud mental. Es la base para la prevención de muchas enfermedades.
porque sabemos que esas dificultades emocionales, que esas dificultades en el amor propio no solamente nos ocasionan conflictos con nosotros mismos, sino que nos impide desarrollar habilidades para relacionarnos con el mundo, para sentirnos seguros en el mundo, para poder confiar en el otro, para sentir seguro que podemos alcanzar eso que queremos lograr, ¿cierto? Todo ese, todo ese, esa salud emocional la empezamos a entregar desde que el niño nace, pero si nosotros no nos hemos estudiado a nosotros en nuestras emociones, en esa habilidad o no habilidad que tenemos para gestionar las emociones complicadas, las emociones difíciles, esas que no nos gusta sentir tanto, pero que están ahí porque forman parte de la vida y porque tienen funciones muy importantes, pero no porque estén ahí y no porque tengan funciones importantes, no quiere decir que no sea necesario conocerlas y aprender a gestionarlas, a identificarlas y a ponerlas afuera de una manera que no nos daña a nosotros, pero que tampoco daña a los otros y que tampoco daña el ambiente en el que nos estamos moviendo. Por eso ahorita hablábamos que no es solamente guiar, acompañar a un niño, sino redescubrirnos nosotros en aspectos que solamente ser papás y mamás o tener niños a nuestro cargo, se nos empiezan a despertar, porque nuestro hijo o el niño no quiere hacernos caso, porque no quiere escucharnos con algo que le pedimos, porque nos va impacientando un poco que vayan más lento de lo que nosotros quisiéramos. Y hay un montón de situaciones así por el estilo que van generando en nosotros estados emocionales que tenemos que trabajar para conservar la calma y poder transitar esas emociones de una manera adecuada para todos, incluyéndonos nosotros. Exacto. Y aquí dijiste algo muy importante. Eh, Esta palabra de la calma, yo creo que también y que la asociaste a nuestra propia biografía siendo hijos, nuestra historia de vida, me parece que embona muy bien con el tema de las creencias y la cultura en la que nos desenvolvemos, porque tú decías, bueno, cuando nuestro hijo no nos hace caso, entre comillas, ¿no? Y en ese momento, dependiendo de cómo fuimos criados, más lo que creen las personas que es lo que hay que hacer para que tu hijo te haga caso, entre comillas, más la cultura imperante que te dice cómo tienes que hacer tu chamba, se genera una tensión muy importante, ¿cierto? Ese tema es muy importante, Trau, el tema de las creencias, porque según sean nuestras creencias, eh, es el lente con el que miramos la vida, con el que miramos el mundo, con el que interpretamos lo que sucede afuera. Y esas creencias las construimos desde que somos pequeñitas, pequeñitos, según el ambiente donde fuimos criados, la cultura, el país, el lugar, la familia. Muchas de esas creencias nos permiten ver situaciones de una manera más tranquila, más neutra, pero existen otro tipo de creencias que nos limitan a interpretar la realidad de una manera más bondadosa, menos sucia. Esas creencias limitantes ensucian nuestra mirada y ensucian el juicio que nos hacemos del comportamiento de los otros. Y aquí estamos hablando de crianza, por eso vamos a hablar de crianza, pero realmente sucede en todas las esferas de, de nuestra vida. Cuando tenemos unas creencias limitantes, eh, esas son las responsables de que nuestras interpretaciones no sean benévolas, y lo veamos todo como amenazante. Pasa con los niños, pasa con nuestros hijitos, que muchas veces nuestra interpretación está totalmente atravesada por el juicio, por la creencia que tenemos y no logramos ver con claridad que los niños no hacen lo que hacen para indisponernos, no hacen lo que hacen con mala intención, no hacen lo que hacen para enfermarnos, ni para matarnos, como decían las abuelas o las mamás,
sino que hacen lo que hacen porque son niños. Y así es la infancia, es una etapa de aprendizaje, de descubrimiento y toda la vida es el momento para aprender de las equivocaciones y de los errores, pero más aún la infancia donde se están desarrollando las competencias, las habilidades, donde se está comprendiendo el mundo en su inmensidad y el niño y como todo ser humano aprendes de la equivocación y del error. Si nosotros estamos viendo a ese niño como un adulto en miniatura que nos quiere hacer daño, pues vamos a reaccionar ante ese juicio y esa interpretación que yo tengo, que es una interpretación que yo la llamo sucia, está empañada por mis creencias que limitan. De ahí que si yo comprendo que la infancia es ese periodo por naturaleza inmaduro, pues voy a ver que mi hijo se comporta de manera inmadura por naturaleza y no por deseo o no porque le falte algo, ¿cierto? El niño se equivoca porque es un niño y porque hacen falta años, amor, tolerancia, paciencia, comprensión para que el niño desarrolle las habilidades para hacer las cosas bien o como él mismo las vaya a hacer, ¿cierto? Al niño se le va a derramar el agua, el niño no va a tender la cama como nosotros lo hacemos, el niño no va a ir a la velocidad que nosotros lo hacemos porque está en pleno desarrollo de todas sus facultades. Si nos quitamos o si limpiamos ese lente de ese juicio que limita mucho mis posibilidades para ver la realidad y limita mucho la relación que yo esté construyendo con mi hijo, si yo limpio ese juicio y limpio esa creencia, voy a ver por un lente que me permita mayor sensibilidad con mi hijo. Si yo no estoy sintiendo como amenazante la conducta de mi hijo, voy a tener más paciencia para poder acompañarlo y mostrarle y enseñarle cómo es que se hace adecuadamente aquello que me parece que no debe ser como está pasando, ¿cierto? Por eso las creencias es muy importante trabajarlas, identificarlas, entender, hacernos caso a ese malestar que nos está indicando. Esto que está pasando no me está gustando. Parar, frenar el automático antes de reaccionar y ver, a ver, es que yo soy el grande, yo soy el adulto, yo soy el que tiene la responsabilidad de mostrarle con el ejemplo a mi hijo todo lo que está pasando en esta situación, cómo sería lo ideal, cómo sería la mejor manera. Y empiezo por mí. Me escucho, siento ese malestar. Ay, me está dando rabia. Uy, entonces yo, bueno, no exploto, me freno porque soy el adulto, porque mi hijo todavía no sabe frenar un impulso de esos, una rabia de esas. Mi hijo no lo sabe hacer porque supongo, mi Trau, que también ya has hablado o hablarás acerca del mundo emocional de los niños. El niño no tiene esa función todavía habilitada de frenar una emoción como la rabia, como la ira, como la tristeza, como los celos. Nosotros sí que la tenemos habilitada porque nuestro cerebro ya está habilitado para ello y lo tenemos que entrenar. Entonces, mi hijo hace algo, no me gusta, mi cuerpo me lo está demostrando porque me entró ese calor y me empecé a enojar y yo paro y digo, ¿por qué me estoy enojando? Evalúo, a ver, ¿esto que está pasando realmente es porque me quiere dañar el día a mi hijo o porque está actuando como un niño lo haría? Respiro y cuando empiezo a entender que mi interpretación quizás está manchada, quizás está sucia, puedo abrir la mente a no reaccionar de manera violenta con mi hijo, de no reaccionar con malos tratos y encuentro alternativas para eh, acompañar a nuestro hijo desde la comprensión, la empatía, un límite que no lo dañe, que no dañe a mi hijo, que no dañe el momento y que nos haga volver a la calma. Y es muy importante aquí entender que esa sola actuación es un paso en el camino, pero no es todo el camino. Es muy posible que esa misma situación se vaya a repetir luego y varias veces.
Pero recordemos que el aprendizaje no se da de manera automática, sino que se va dando cada vez que nosotros repetimos esa conducta. Si nosotros no queremos que nuestro hijo explote como es natural que lo haga con su explosión emocional, yo de manera continua, ante cada oportunidad que mi hijo me da, primero paro yo, reviso mis alternativas, evalúo si lo que estoy pensando es tan imparcial o tan real y luego actúo de esa manera, acompañándolo constantemente, de manera cotidiana. Durante la primera infancia no es un trabajo fácil, por eso ahorita decíamos que es crear, pues es que es todo un reto, porque nos implica no solamente acompañarlo a crecer a él y enseñarle a él, sino nosotros desaprender para aprender habilidades para ser mejor personas. Y al ser mejores personas y al crecer nosotros como personas, al mejorarnos, estamos entregándole a ese pequeño calidad, calidad en la crianza. Qué bonito que lo dijiste. Fíjate que sí, ya hay al menos 3 episodios. Uno específicamente, vayan y corran y denle play en YouTube aquí o en Spotify. Es el episodio número 20. El tema es educación emocional y bienestar, justo porque decíamos con el invitado, el magíster Arnaldo Canales, que vamos como analfabetas emocionales. Venimos de una cultura en donde estas emociones disfóricas o displacenteras no se escuchan, no son validadas y entonces se hace como el volcán que está ahí escondido y de repente, ¡pum!, explota, ¿no? Eh, También hablaste un poco y me gustaría invitarlos a escuchar 2 episodios más. Uno, el episodio 13, desarrollo de la autorregulación infantil, que es un poco para donde nos va a enviar el tema. Y otro es el episodio número 9, apego y regulación del estrés. Justamente estos dos últimos episodios están íntimamente relacionados con lo que nos acabas de decir, porque en la crianza tú dijiste una palabra clave, aprender. La crianza es una oportunidad para reaprender y aprender cosas que pensábamos que pues era pues ridículo o a lo mejor, ay, la generación de cristal, entre comillas, ¿no? Pero además, dentro de este aprendizaje, esto que nos decías, nuestros niños y niñas se van a tomar años en conectar su cerebro, digámoslo, emocional con este cerebro racional que muchos adultos todavía llegamos ya, pasamos los 40 y tenemos problemas para gestionar nuestro mundo emocional porque no hubo alguien que, esto que nos decías, que nos modelara cómo sí hay que gestionar el mundo de las emociones usando este freno o este gestor que es este cerebro racional. Entonces, justamente nosotros los adultos somos los encargados de regular primero el estrés que nos genera esta situación y a partir de ahí decirles, mira, aquí está mi cerebro ya bien apapachadito, ya organizado para ti, te lo presto y vamos organizando juntos, porque tú dijiste muy bien, la crianza es un trabajo muy arduo, porque no se termina en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto año. Nunca. Entonces, es un estar al servicio, es el acto de servicio humanitario más grande y más puro que existe en nuestra historia de la humanidad, ¿cierto? Yo creo que hasta que nuestros hijos tengan bigote y tengan hijos, y nuestras hijas usen tacones y tengan hijos, jamás se terminará nuestra labor. Yo creo que va evolucionando a la medida que nuestros hijos van evolucionando y es una tarea de continuo aprendizaje para hijos y para papás, pero no perdamos en cuenta que somos los papás los llamados primero a crecer nosotros como personas, como seres humanos, para poder desde ese ejemplo acompañar a nuestros hijos. ¿Sabes qué, Trau? Yo siento que como es un camino que nunca para, que nunca se termina, eh,
es de estar muy abiertos, porque además de que nunca para y nunca se termina, tampoco vamos a llegar al punto donde digamos ya estamos listos para criar, ya estamos listos para ser papás y mamás, porque es un camino donde nos vamos a equivocar mucho y está bien, porque somos seres humanos, porque no somos inteligencia artificial y porque tenemos nuestras emociones, nuestra historia, no todo el tiempo estamos con la misma disposición emocional para atender cada cosa que se presenta en la crianza ni en la vida. Y nos vamos a equivocar, es natural, hace parte de la vida, pero ante ese error, creería yo que ya entrevistaste a Gaudencio, no sé, él tiene un libro muy lindo, Gaudencio Rodríguez, que se llama Cero Golpes, y él muy al inicio de su libro habla de la culpa reparadora, la culpa que repara. Él dice que como papás y como mamás nos vamos a equivocar y que cuando hacemos consciente esa equivocación es muy importante no quedarnos como ahí en la culpa, en las aguas pantanosas de la culpa, sino hacer algo con eso que hice que no debió haber pasado y es reparar, cómo hacerlo diferente, imaginarnos cómo pude haber actuado, pero no solamente para tener a la mano esos recursos de cómo hacerlo distinto en una situación similar, sino ¿y qué voy a hacer ahora con eso que hice? ¿Cierto? Nos equivocamos, es humano, está bien, pero no podemos dejar ahí nuestra equivocación. Eh, Estamos aquí para acompañar a nuestros hijos, mostrarles el camino y la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos siempre va a ser el ejemplo. Ciertamente, justo iba a decir que en la crianza, y si aprovechando que en el siguiente episodio vamos a hablar sobre apego y juego, en la crianza un apego saludable o este llamado apego seguro no tiene que ver con ser perfectos, tiene que ver con ser suficientemente buenos padres o madres. Es la suficiencia lo que hace que este vínculo sea de una calidad suficientemente buena que le permita a nuestros hijos e hijas explorar y aprender y conquistar sus mundos. Eh, y la reparación es el regalo de cada una de las equivocaciones que tenemos como padres, madres o personas cuidadoras de infancias. Y aprovecharía aquí a decirles que justo en el modelo Odisea, este modelo del doctor Esteban Gómez Mucio, nuestro director ejecutivo de la Fundación América por la Infancia, em, la organización es el verbo, la organización de las experiencias, pero para poder gestionar las competencias parentales que el doctor Gómez propone en su modelo Odisea, es sumamente importante que exista en el adulto cuidador, en la persona adulta cuidadora, este proceso, estas competencias parentales reflexivas que hacen que el resto de las competencias, las vinculares, las formativas y las protectoras, estén al servicio del ejercicio parental. Así que es súper, súper importante no olvidar que esto que nos dice Margarita, hacer el ejercicio de reflexionar sobre nuestra propia historia, trabajarla, porque no nada más es saber, muchas veces sentimos que ya sabemos cuál es el origen de tal cosa que nos hace ver sucio nuestro lente para interpretar las acciones de nuestros hijos o hijas y no sabemos cómo repararlas. Y ahí entra el proceso terapéutico con alguna persona profesional de la psicoterapia, ¿cierto? Pues bastante importante. Muchas veces podemos ser conscientes o podemos hacer conciencia de eso que está ensuciando nuestra mirada, de esa creencia que está limitando mi interpretación respecto a lo que hace el niño o la niña. Pero muchas veces es inconsciente porque además creemos, es una creencia y creemos que las cosas son como las miramos para criar, para acompañar a un niño, una niña, para trabajar con infancia, para trabajar con familia, es muy importante estar abiertos, saber que jamás paramos de aprender y que no existe una única manera de ver las cosas,
sino muchas, así como existimos miles de personas en este mundo, millones de personas, también existen millones de miradas. Tratemos Exacto. de limpiar la nuestra porque no es la única. Exacto. Oye, y ya que dijiste que hay muchas formas de interpretar y de ver las cosas, eh, cuéntanos muy brevemente, si, porque calculo que en la charla ya llevamos un buen rato, este, ¿cuál sería la forma de cumplir con esta responsabilidad en la que nos hablabas de promover una salud mental en nuestras niñas, niños, adolescentes o jóvenes, siendo padres o madres o cuidadores? Brevemente, bueno, brevemente vamos a hacer uso de todas estas herramientas que tenemos en Colmena FAI. Uno, eh, creo que es muy importante sabernos como parte del proceso. Como papá y mamá no estamos listos nunca de ninguna manera definitivamente. Estamos siempre en ese proceso de formación. Es muy importante conectarnos primero con ese hijito y esa hijita que es único, que es diferente de cualquier otro niño, que es diferente de mi sobrino, que es diferente del hijo de mi vecina, que es diferente de todos. Es muy importante conectar con ese ser único, con ese niño, con esa niña que llegó a nuestra vida, que tiene una manera particular de sentir, de apreciar el mundo, de vivirlo, de disfrutarlo. mm, Eso se llama vínculo, cuando creo ese lazo emocional íntimo que me hace conocer a esa persona, que hace a ese niño sentirse sentido. Si yo creo ese vínculo especial, ese vínculo de apego seguro especial con mi hijo, hay un terreno absolutamente ganado. ¿Por qué? Porque dejo de lado la expectativa de hijo que podía tener antes de que naciera, cuando yo estaba en embarazo de mi hijo, de mi hija, para conectarme con el niño real. Ay, que me encanta que estoy en embarazo de una niña porque yo la quiero vestir así y así, y la quiero peinar así y así, y quiero que sus uñitas tal cosa y tal otra. Y llega una niña absolutamente distinta en todos los sentidos, y si yo sigo con ese imaginario de que es que quiero vestirla así y así, no, o sea, mi mente y mi imaginario, mi expectativa no me va a dejar disfrutar ni conectarme con esa hija que la vida me regaló y que me la puso ahí para yo acompañarla. O sea, lo primero es, me voy a quitar, voy a trabajar en esa expectativa para poder ver, oír, sentir, oler a mi hija verdadera, a mi hija real, a la que tengo ahí, a mi hijo, el que la vida me dio. Ver a mi hijo real, crear ese vínculo con él. Afortunadamente tendrás oportunidad de otras charlas con Pau y con otros maravillosos profesionales para desarrollar el tema del vínculo. Segundo, conocer la etapa evolutiva, esa edad en la que mi hijo está, porque si yo sé que qué es esperado a la edad de mi hijo, pues voy a limpiar más ese lente con el que lo veo y con el que veo, aprecio y juzgo su conducta, ¿cierto? Si yo sé que es esperado, natural y saludable que mi hijo de 3 años tenga explosiones emocionales, no voy a estar esperando que se calme solo en el cuarto, como ya lo debimos haber visto en los anteriores episodios. Entonces, conocer la etapa evolutiva, la etapa del desarrollo, sus principales características, hace que nosotros limpiemos nuestra mirada y podamos acompañar más sensiblemente las necesidades de mi hijo. Eh, Formarme y seguir creciendo como ser humano, ¿cierto? Cuando yo crezco como persona, cuando yo trabajo en esas propias dificultades mías, le estoy dando a mis hijos el mejor regalo. Es una mamá, un papá, una persona adulta más sana a nivel emocional, más sana de esas vivencias que quizá le afecten, que quizás se le activen en su adultez. Aquí como por enumerar y ser concretos, mi trau. Muy bien. Oye, nos dijiste el vínculo, hiciste un énfasis en el vínculo que le permite a nuestros hijos sentirse sentidos. Esa frase me fascina
Y por cierto, es parte de una canción hermosa, una letra de una canción hermosa que tú escribiste. Em, pero me gustaría entonces pensar que la prioridad en en la crianza, entonces, no son las prisas de llegar a tiempo, no es que mi hija o mi hijo se vista de tal a cual manera en tanto tiempo, es el vínculo, ¿cierto? Es el vínculo y es mi hijo. Yo quiero aquí, Trau, hacer unos pequeños ejemplos con los que yo sé que los papás van a conectar y van a comprender un poco más aterrizado estas palabras y a qué nos referimos cuando hablamos de vínculo, de prioridad y de necesidad. Antes de pasar a ello, sentirse sentido es una expresión que tomo de Inés Di Bartolo, eh, una maestra en la teoría del apego. Y ese libro es inspiración, o sea, de ese libro que estás mostrando, el apego, cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos, es de quien yo hablo, de quien tomo prestadas las palabras de que el vínculo de apego seguro nos hace sentirnos sentidos. Ahora vamos con los ejemplos. Muchos papás, muchas mamás hemos vivido situaciones o hemos presenciado situaciones como las que voy a enumerar. En clases de natación, los niños que disfrutan la piscina y el niño para quien es un verdadero martirio las actividades que hacen los profesores en la piscina. Los papás, desde las buenas intenciones, creemos que le estamos proporcionando al niño el desarrollo de una habilidad, de una competencia que le va a salvar la vida en determinado momento. Y es que si se cae al agua, pues va a saber nadar y no se va a ahogar. Y está muy bien quererle enseñar a nuestro hijo nadar, pero, pero recordemos que el aprendizaje se da es cuando hay asociado a esa experiencia una emoción positiva, una emoción de que le gusta, de que le da alegría, de que lo está disfrutando. Solo de esa manera se va a generar un aprendizaje eh, eh, significativo que le va a servir para la vida. Cuando el niño disfruta lo que está pasando en la piscina, ese niño va a nadar y no se va a ahogar en la piscina. Cuando el niño desde el malestar vive la enseñanza o el aprendizaje, no va, o sea, muy seguramente aprenda a no ahogarse, pero también muy posiblemente se genere en ese niño un trauma, porque la experiencia que está teniendo no es una experiencia positiva, porque lo están hundiendo a la fuerza, porque lo están sacando a la fuerza, porque el niño está viviendo con malestar ese momento y no entiende que es que él se va a salvar con esta competencia que está desarrollando. Y muchos papás y muchas mamás cuando ven al profe de natación jugar con su niño, pues se estresan un poquito. Venga, es que yo traje a mi niño para que el niño aprendiera la brazada, para que el niño aprendiera a flotar, no para que jugara, pero ya lo vas a desarrollar con Pau. Paola Flores es una psicóloga de mi ciudad, de mi país, que es experta en este tema y ella les va a explicar por qué es tan importante para el aprendizaje el juego. Entonces, también es muy importante que exploremos el tema del trauma. Ya Trau les contará en qué episodio pueden encontrar un poco más ampliado todo el asunto, el tema del trauma y cómo desde las buenas intenciones podemos hacerle daño a nuestros hijos. Es mejor que un niño aprenda por medio del bienestar, del juego, del gozo, de la satisfacción, de la alegría y desarrolle una habilidad. Y lo mismo pasa con las clases de equitación. Ay, es que la equitación, que el caballo, entonces es terapéutico. Sí, para el niño que lo disfruta. Hay niños que le generan un verdadero miedo y temor a los caballos por experiencias previas que tienen por las buenas intenciones de que el niño aprenda a montar a caballo. La bañada por la mañana se convierte en una experiencia muy, muy tenaz. Tenaz, yo no sé si se entienda en todos los contextos que nos van a escuchar o nos van a ver, pero se convierte en una experiencia muy difícil porque está el afán, está la prisa de que los papás tienen que llegar a trabajar y el niño debe ir bonito, bañadito, oliendo rico a su guardería, a su preescolar, y entonces es un malestar
generalizado para todos el baño de ese niño a las 5:30 o a las 6 de la mañana. El niño no lo está viviendo bien, expresa su malestar desde la corporalidad, desde los gritos, desde la negatividad, porque es la única manera que ese niño pequeño sabe expresar que no le gusta lo que está pasando. Con un niño bajo esas circunstancias, y un papá o una mamá pensando que van a llegar tarde al colegio, al preescolar, a donde tengan que llegar y que no voy a llegar al trabajo, ese baño no va a ser un baño delicado, sensible, suave, sino que el papá de esa mamá va a tener que pues tomar un poquito fuerte o muy fuerte a su hijo y meterlo bajo la ducha. Este tipo de experiencias que se dan a partir de las buenas intenciones de los papás terminan siendo experiencias violentas, con un contenido de muchos malos tratos, no pasa bien el niño, no pasan bien los papás, y todo por esas buenas intenciones con las que vemos, con unas creencias limitantes, con unas creencias que no nos permiten ver la realidad. Exploremos la edad de nuestro hijo y exploremos alternativas. Bañemos al niño por la noche y él no se va a ensuciar mientras duerme. Que juegue en la piscina y que le empiece a quitar el miedo al agua y el gusto al agua. No va a nadar en el tiempo que yo quiero que nade, pero va a disfrutar el proceso y no se le van a generar dificultades para la vida con una piscina. Son ejemplos, Trau, que yo creo que nos pueden llevar a muchas otras situaciones donde podemos empezar a revisar desde nuestras buenas intenciones qué no estamos haciendo bien con nuestros niños. Ciertamente, y yo me reía porque en muchas situaciones al principio creemos que lo mejor es que nuestros hijos vayan impecables a la fiesta de cumpleaños y entonces ya la celebración de cumpleaños ya no es tan divertida y los niños van apagados, con esta sensación de malestar y quizá ya no disfruten tanto, sí, se van a reír, van a jugar, pero la realidad es que esta situación que pudo haber sido maravillosa, disfrutar del cumpleaños de un compañero, pues deja de ser tan plena porque nosotros quisimos que nuestro hijo fuera impecable. Y aquí me gustaría aprovechar para invitarles a que vayan a revisar 2 episodios, em, que tienen que ver con el cuerpo. Y son el episodio número 7 y el número 8, uno que tiene que ver infancias y educación en la sexualidad y el otro prevención de abusos sexuales en la infancia. ¿Por qué? Porque esto que tú nos decías de que el niño con su corporeidad dice que no quiere bañarse a las 6 de la mañana. ¿Quién se quiere bañar a las 6 de la mañana? Este, Cuando nosotros los obligamos, parece algo muy ridículo, pero también estamos abonando para que el niño o la niña deje de estar en conexión con su cuerpo y que no, cuando esté ante una situación de peligro, lo vea como normal. Esta persona me tocó y no me gusta, no me sentí bien, pero bueno, como no tengo el poder de mi cuerpo, el poder de decir no me gusta y ser escuchada y validada o validado, entonces estamos poniendo a nuestros niños, niñas y adolescentes en una situación de peligro ante estas cosas que existen, desgraciadamente, en la humanidad, ¿verdad? Así es, Trau, cuando el niño vive con obligación y con malestar, pues es que eso me lo están haciendo mis papás, las Exacto. personas a las que más amo y en las que más confío. Entonces, pues esas son las bases para que luego el niño empiece a permitir que pasen con otras personas cosas que él no quisiera. Quiero que los papás, las mamás, las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando, no interpreten que es que entonces los niños pueden ir sucios. Y no, o sea, no, que, yo no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que se pueden evaluar alternativas que se ajusten al estilo de vida de cada familia para que no se viva con tanto malestar la hora del baño o muchas otras situaciones. Recordemos que el juego es el principal aliado en la crianza y en la primera infancia sobre todo. Si necesito hacer algo con mi hijo, pongámonos en sus zapatos y pongámosle voz
a los zapatos, hagamos de la camisa un títere y lo hacemos rápido. O sea, esto es un aliado que nos ayude incluso para que las cosas sean más fáciles. Llega un momento donde los niños no se quieren cambiar el pañal o que no se quieren poner la pijama, los dientes. Entonces, son ejemplos. Yo me convertí en una odontóloga por las noches y era la odontóloga que lavaba los dientes y eso me funcionó por un tiempo, pero luego tuve que idearme otro tipo de situaciones porque es o elegir la violencia y la fuerza para que mis hijos hagan eso que tienen que hacer o es la creatividad eh, y la flexibilidad para qué me va a servir entonces con mis hijos para no tener que usar la fuerza y evitar el malestar. Qué bueno que dijiste, hiciste esa aclaración porque a veces las personas interpretamos que dar este tipo de reflexiones, compartir este tipo de reflexiones es, ay, que hagan lo que quieran y no hay nada más alejado de los buenos tratos que decir que no hay límites en la crianza y los límites dan seguridad, los límites dan la capacidad a nuestros hijos de predecir, de anticipar. Entonces, es muy importante que quisieras esta aclaración. El juego es tan importante en la infancia que solamente es un derecho de la infancia. ¿Qué tal con eso? Entonces, eh, yo creo que la clave para tener el vínculo como prioridad en nuestro ejercicio parental, la clave a todo esto quizá tendría que ser la revisión de nuestra propia historia para poder limpiar estos lentes por unos lentes más benévolos que la interpretación de las conductas de nuestros hijos e hijas o hijes sean más benévolas, dejar de ponerlos como estos adultos en miniatura que piensan como un adulto, porque eso es muy violento y está muy alejado de la realidad, y trabajar en nuestras heridas de la infancia, las propias, para poder poner al servicio nuestra humanidad y humanizar a nuestros hijos, hijas e hijes, ¿cierto? Qué bonito, Trau, sí, es un camino de crecimiento, de aprendizaje, de descubrimiento personal continuo. La mayor contribución que le podemos hacer a nuestros hijos es nuestro propio crecimiento, nuestra propia sanación, explorar esa sombra que todos tenemos y trabajar. Exacto, Margarita, se nos fue. Se nos fue el tiempo. Y vamos a terminar aquí este gran bloque reflexivo, pero me gustaría pedirte que nos recomiendes algún libro. Bueno, ya nos recomendaste dos. El segundo es este de Inés Di Bartolo, El apego, cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos. El lugar editorial es La Editorial. Pero ¿tendrás algún otro libro que nos puedas compartir? Sí, tengo dos. Hay un libro de Yolanda González Vara que se llama Amar sin miedo a malcriar. Es uno de los libros más completos y más preciosos que yo he leído sobre crianza. Es un libro que nos lleva desde la conciencia de querer tener un hijo, de querer quedar en embarazo, hasta la edad que va antes de la adolescencia, más o menos hacia la preadolescencia. Es un libro bellísimo, conectado, sensible, de una autora maravillosa, ella es española. Y tenemos otro libro que se llama Amar, de Felipe Le Canelier. De él, ese libro me impactó muchísimo porque tiene un apartado muy especial sobre la particularidad de cada hijo. Todo el libro es hermosísimo, yo se lo recomiendo a todos los papás y las mamás que están interesados en acompañar a los hijos, sobre todo en esas habilidades para gestionar las propias emociones. Pero el apartado en el que por el que recomiendo este libro en este momento de Amar es porque tiene ese espacio donde nos explica acerca de la sensibilidad especial de nuestro hijo, que no todos nacimos con las mismas habilidades ni la misma manera de percibir el mundo y nuestros sentidos.
nuestros sentidos pueden tener variaciones en la manera como percibimos el mundo. Hay personas que somos más olfativas que otras, hay personas que son más auditivas que otras, hay personas que no les afecta tanto lo visual, hay otras que les afecta mucho lo visual, hay personas que se pueden poner cualquier tipo de ropa, hay otras que son más sensibles a determinadas texturas. Y nosotros como adultos sabemos como que, ay, es que soy muy sensible a los olores. A mí me gusta más como un lugar donde haya menos olor, los sabores. Lo que llega a nuestro ser por medio de los sentidos, de alguna manera determina la manera como nosotros nos comportamos y cómo vivimos nuestras emociones. Y nosotros como papás tenemos la obligación de conectar y aprender a ver nuestro hijo cómo siente el mundo para ayudarle en ese descubrimiento y en ese desarrollo. Hay niños que no disfrutan la bulla y todos creemos que llevar un niño a una fiesta de cumpleaños es sinónimo de que él va a gozar y disfrutar. Pero si yo no he descubierto que mi hijo quizás es más hipersensible a nivel auditivo, a nivel visual, no voy a entender por qué mi hijo no disfruta una fiesta de cumpleaños donde hay tanta hiperestimulación por todos los lados. Si aprendemos que nuestro hijo, si lo entendemos y conectamos con él y sabemos que es muy sensible a nivel gustativo y entonces vamos a entender por qué no le gusta, por ejemplo, la comida que le ofrece el colegio, que puede ser muy condimentada o por el contrario, muy poco condimentada. Y ese libro explica de manera muy especial cómo todos somos diferentes, cómo percibimos el mundo diferente. Y solo a partir de ahí yo dije, entiendo por qué mi hija entonces no le gusta esta camisa que yo amo y que me encantaría que se pusiera tanto. O entiendo por qué entonces a Agustín le gusta tanto el juego brusco y el juego de contacto, ¿cierto? Eso me permitió encontrar en mis hijos muchas particularidades que me hicieron sensibilizarme y entender que hay cosas que van con ellos y que hay cosas que no van con ellos y eso nos pasa a todas las personas. Así que con esta breve reseña explico por qué Amar de Felipe Le Canelier. Maravilloso, gracias por esa promoción. Tendré que conseguir esos dos libros. Y bueno, ya vamos rapidísimo a la tercera y última parte. Y en este tercer bloque, a las personas invitadas al programa les otorgo una palabra y esta palabra la tienen que relacionar con el concepto de buen trato. Y Ok, te pregunto, ¿estás lista? lista. Tu palabra es límites y buen trato. Sin límites, Trau, yo creo que no hay buen trato. Ahorita describías muy bien para qué sirven los límites y yo le agregaría que el límite es estructura. Cuando uno tiene estructura, puede tener un norte y el límite no se puede poner una vez, el límite tiene que existir porque ya como otro referente, Mónica Serrano nos enseñaba, el límite protege, el límite es una barrera que nos protege y si no existe entonces hay peligro y el peligro no solamente es que nos vayamos a caer por una ventana o que nos vayamos a cortar con un cuchillo, es que nos ponemos en peligro cuando un niño no tiene un límite y entonces cree que puede lanzar una piedra. El límite estructura, el límite da seguridad, el límite permite tener un margen de acción y eso es buen trato. ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias, Margarita. Gracias por compartirnos tu sabiduría, tus experiencias, tus conocimientos de una manera tan generosa, tan sensible, tan, tan a la mano, tan real, para que podamos darle paso a al redescubrimiento de nuestra persona como persona cuidadora y ser padres, madres o cuidadores de infancias bien tratantes. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias a ti, Trau, por invitarme. Gracias. De nada, más bien es un placer, siempre es un placer platicar contigo, escuchar y aprender contigo. Así que muchísimas gracias.
Y gracias a las personas que nos hicieron el honor de acompañarnos a través de la transmisión de este episodio y a las personas que escuchen en el podcast, les recuerdo la invitación a compartir este episodio para que más y más personas se sumen a esta cultura de paz a través de los buenos tratos a las infancias. Síganos en Spotify, nos pueden encontrar como arroba colmenafai, F de Fundación, A de América y por la infancia. Y gracias a Carlos Díaz por los diseños tan bonitos que hace para la fundación. Gracias a Javier Lenis por el trabajo que hace para subir esta conversación en el canal de YouTube. Y gracias a cada una de las personas que se conectaron el día de hoy. Que tengan un lindo jueves de Colmenafai y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós, Margarita. Chao, chao, nos hablamos.